usted sabe muy bien que el sector aeroespacial es uno de los rubros que han estado empujando más allá en Estados Unidos para que reactiven operaciones en México, junto con la industria automotriz. Bueno, pues vamos a charlar precisamente con Luis Liscano, él es director general de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Darío, Rogelio, un gusto en saludarlos a los dos. Igualmente, Luis, a ver, platícanos, ya a partir de ayer lunes empezaron a establecer los lineamientos y los protocolos de seguridad que las autoridades de salud le están girando a las diferentes industrias y particularmente a ustedes, la aeroespacial, como ya yo hace un momento, pues de los que están empujando fuerte para reabrir operaciones. ¿Cómo va ese proceso de reactivación del sector que tú representas? Bueno, pues va caminando, va funcionando. Obviamente era una necesidad sentida del sector a nivel Norteamérica primero, pero a nivel mundial, porque somos parte de una cadena de suministros a nivel mundial y la intención era precisamente homologar el tratamiento que se le da con nuestros principales socios comerciales, como son Estados Unidos, Canadá y Europa, de tratar al sector aeroespacial como sector esencial en toda esta crisis, ¿no? Obviamente poniendo de manifiesto y poniendo como prioridad el bienestar de los trabajadores de cada una de las empresas que conforman el sector. Claro. Luis, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Luis, coméntanos qué tan importante es esta industria aeroespacial dentro de la exportación que tiene México en el sector de manufacturas. Sí, con gusto, Rogelio. Bueno, debo mencionar que el sector aeroespacial el año pasado, si comparamos los resultados de la economía nacional, que fue alrededor de 0% o menos 0.1%, el sector aeroespacial creció en México en 2019 cerca del 13%, o sea que tuvo un crecimiento contra 2018 de doble dígito. Esto con una exportación cercano al 10,000 millones de dólares, con 9,600 millones de dólares, y una generación de empleo de más de 60,000 empleos directos. ¿Cómo se va a dar o cómo se está dando ya este regreso a las actividades, Luis? ¿Cuáles son, digamos, las zonas de influencia y qué tanto volumen de personal se estará, pues, reagrupando en las próximas horas o quizás días para iniciar de nueva cuenta actividades? Bueno, nosotros como sector tenemos trabajando esto desde hace varias semanas y nos hemos dado a la tarea de compilar los protocolos sanitarios de empresas de clase mundial en el sector que normalmente exceden todos los códigos sanitarios y los requerimientos sanitarios de las autoridades en el mundo. Y hemos generado un código que hemos puesto a disposición del gobierno federal. El gobierno federal básicamente ha generado unos lineamientos que normalmente nuestro protocolo los excede, ¿no? Entonces, las empresas han estado trabajando en prepararse para poder implementar estos protocolos y poder arrancar operaciones de manera inmediata precisamente y lo que sí, de manera gradual y ordenada, ¿verdad? Porque obviamente no va a ser regresar al 100% con el 100% de la plantilla productiva, sino es ir atendiendo paulatinamente para precisamente darle prioridad a la implementación de los protocolos sanitarios, ¿no? Y atender a los requerimientos críticos de producción para evitar una disrupción en la cadena de suministros global. Claro. Luis, y en este contexto del COVID-19 y por supuesto pues de los dimes y diretes entre Estados Unidos y China, ¿qué potencial tiene México para seguir captando inversiones en el sector aeroespacial? Bueno, como dicen, siempre que hay una crisis también hay una oportunidad y yo creo que México tiene hacia enfrente, obviamente, una vez superada la crisis y cuando la demanda empiece a apuntar incluso antes, sin duda va a haber reacomodos en las cadenas de suministro globales y México sin duda tiene un papel preponderante para poder ser un jugador muy importante, todavía más importante de lo que es ahora, ¿no?
Luis, hoy por hoy, ¿qué se está fabricando como parte de componentes e insumos en la cadena productiva de la industria aeroespacial? Bueno, México participa con componentes tan críticos como, por ejemplo, partes para motores, aeroestructuras, partes de fuselajes, estabilizadores, partes de aviónica, interiores de aeronaves, prácticamente trenes de aterrizaje. México prácticamente toca todos los sistemas de una aeronave, ¿no? Claro. Y dentro de este proceso de integración en la zona de Norteamérica, ¿a qué capacidad estarán reiniciando las plantas en México y las que se tienen en Estados Unidos? Bueno, depende también mucho de cada operación en particular y de las necesidades particulares que tengan, pero nosotros estimamos que las empresas van a arrancar entre un 20 y un 25, tal vez un 30% de su capacidad normal, y esto con el fin precisamente de lograr tener una implementación muy efectiva y muy eficaz de los protocolos sanitarios, pero sin comprometer también el tema de suministros, ¿no? Luis, ¿cómo está regionalizada la producción de componentes y aeropartes en el mundo? ¿Y qué oportunidad tiene México en medio pues de este parteaguas que significó la pandemia, pueda pues ser sustituto de productos que quizás ya no sea tan conveniente para la industria de Estados Unidos manufacturarlos, por ejemplo, en Asia o específicamente en China? Sí, mira, de hecho, tradicionalmente la industria es una industria global, o sea, vienen componentes literalmente de todo el mundo, y la intención es precisamente diversificar un poquito el riesgo, precisamente en atención a estas cosas o a estas crisis que pueden surgir, como esta crisis sanitaria, pero no exclusivamente como una crisis sanitaria, en donde México ha probado ser un socio de negocios confiable, y precisamente la oportunidad que viene es precisamente en atención al trabajo que ha desarrollado México en el pasado y a estos reacomodos dentro de la cadena de suministros global de los grandes productores de aeronaves, ¿no? Exactamente, Luis. Entonces las expectativas para México en este sector pues siguen siendo positivas. Nosotros creemos que sí. Obviamente vamos a pasar una temporada un poco difícil como el resto de los sectores industriales en el resto del mundo. Estamos hablando de una pandemia global. Por supuesto que hay bajas en las demandas de aeronaves a nivel mundial, pero sabemos que la industria tiene una resiliencia importante y de tal forma las demandas volverán a estar en terreno positivo, y México sin duda estará ahí para ser partícipe de esos incrementos, esas demandas, una vez que pasa esta crisis sanitaria que sufre el mundo entero, ¿no? Pues Luis Lizcano, director general de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, muchísimas gracias por la entrevista. No, al contrario, Darío, Rogelio, muchas gracias por darnos la oportunidad de platicar un poquito de nuestra industria con su amable auditorio. Muchas gracias.